Muy buenas noches, que el Señor le bendiga. Espero estén bien, que realmente en medio de toda esta situación que seguimos viviendo puedan estar bien. Sin duda podemos reconocer la fidelidad de Dios en nuestra vida y en nuestra familia. Y en esta tarde poder reunirnos nuevamente en nuestra reunión de oración y terminando la serie del Padre Nuestro. Hoy nos toca ver la última partecita que nos queda y el recorrido que hemos hecho en Mateo capítulo 6 del Padre Nuestro, y aún desde enero, viendo diferentes temas de la oración. Ha sido muy bueno ver personajes, ver los obstáculos de la oración en febrero y bueno, terminando ahora el Padre Nuestro, que el Señor pueda en esta tarde ayudarnos a entender y a comprender lo que vamos a estar estudiando hoy a la tarde en lo que es del Padre Nuestro. Pero espero estén bien, que se sigan fortaleciendo en el Señor como familia, aprovechando a pesar de un montón de cosas, no dejemos de pensar y recordar que Dios sigue siendo fiel, que Él nos ama y que está en medio de eso, no solo acá en Parque Leluar, sino en todo el mundo entero. Él está llevando a cabo su propósito y eso debe dar paz y tranquilidad a nuestro corazón. Así que antes de comenzar vamos a orar, y aún voy a orar por cada necesidad que puedan estar teniendo. Cada miércoles siempre tratamos de orar por diferentes necesidades y aún veníamos orando, nos veníamos diferentes familias. Me acuerdo que veníamos haciendo, yo estaba a cargo de una familia y era todo el mes de marzo que me tocaba orar por una familia, que en este caso me había tocado la familia Morales, y así cada uno de los que estaban asistiendo los días miércoles tenían una familia específica, eh, que habíamos pasado, que ya es marzo, pero qué lindo que en este tiempo sigamos haciéndolo. Si tal vez estuviste participando en las reuniones y estuviste orando por una familia, hay motivo de oración que se comparte en el grupo que decía, donde se presentan oraciones, el pastor armó los diferentes motivos, pero también qué bueno que podamos seguir con este desafío de que si oraste el mes pasado por una familia, este mes puedas tener presente una familia, por una familia, hasta donde Dios nos permite que la situación siga y cuarentena, pero que podamos seguir orando, aunque sea por una familia específica, y eso nos da el tiempo de orar por cada integrante y por diferentes necesidades, que es más específico, y sigamos con el ejercicio que veníamos haciendo de la oración. Así que oremos y que el Señor bendiga su palabra y me ayude a mí para comunicar lo que he estudiado, de lo que vamos a estudiar hoy del Padre Nuestro. Oremos. Padre Santo, le damos gracias por esta tarde, le agradecemos por su palabra, por este tiempo del cual podemos disfrutar y compartir y aprender juntos. Y será un recorrido, Dios, una vez más, de ver su corazón en las Escrituras, de aprender de usted, porque es la oración que usted les enseñó a sus discípulos. Ellos le preguntaron, Señor, ¿cómo hay que orar? Y usted les enseñó y dejó un modelo de oración, no algo religioso, sino un modelo. Podemos ver verdades, diferentes aspectos que hemos visto en este tiempo, y hoy en el último aspecto queremos ir aprendiendo. Oro para que me ayude a mí, Señor, a comunicar su palabra con claridad, Señor, de lo que dice su palabra. También que sea su Espíritu Santo obrando en mí, Señor, para que realmente también pueda estar llegando a cada necesidad, Señor, y haya corazones dispuestos, que no haya distracciones, sino que realmente podamos meditar y reflexionar, Señor, en lo que usted nos va a hablar, y también tomar decisiones a lo que usted nos va a hablar, Señor. También quiero orar por diferentes motivos de necesidad que están pasando, que están viviendo, Señor, en cada hogar representado en la familia de la iglesia aquí en Parque Leloa, que usted se encargue de obrar y de suplir, de sostener, de contener, Padre Santo, y aún en todas las diferentes iglesias de la ruta, y nuestros hermanos que están en otras provincias y en otros países, que usted sostenga y lleve a cabo su propósito en cada uno de esos lugares, Señor. Bendice esta tarde, le agradecemos porque podemos abrir las Escrituras. Aún en medio de la cuarentena tenemos libertad de hacerlo, Señor, y le agradecemos y le alabamos por ese gran privilegio que tenemos y por la persona de Cristo, Señor. Bendice este tiempo, se lo pedimos en Cristo Jesús. Bueno, abran su Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 13. La semana pasada el pastor estuvo enseñando del perdón, que hablaba de perdonar nuestras deudas, y él estuvo enseñando en cuanto al perdón.
Pero hoy yo quiero hablar del versículo 13, que es el que nos toca, y vamos a dar lectura al versículo 13 de Mateo capítulo 6, y vamos a ver la frase ahí que empieza diciendo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Esa es la parte que hoy nos toca y estamos terminando el Padre Nuestro, y vamos a ver esto que nos habla hoy de la frase que nos queda: no nos metas en tentación y líbranos del mal. Vamos a estar viendo y aprendiendo un poco de lo que tiene que ver todo esto de no nos metas en tentación, líbranos del mal. Y vamos a ver un poco, me voy a centrar mucho en esas palabritas primeras que se mencionan. Al final termina con una adoración, con una alabanza, mostrando, llevando a expresar de que tuyo es el reino, el poder y la gloria y por todos los siglos, y termina con el amén. Vamos a centrarnos más en la primera parte y ahí estamos viendo que el final termina como hablando del reino, hablando aún de la gloria y del poder que Dios tiene, pero vamos a enfocarnos en lo primero, que es en lo primero que Él va a dirigirnos en la oración que Él está mencionando el Señor, de que habla de la tentación, habla de que nos libre del mal. Así que comencemos viendo un poco algunas cosas que necesitamos comenzar a entender. Lo primero que necesitamos comenzar: Dios no nos metas en tentación. Y uno diría, bueno, Jesús está enseñando a orar y está diciendo, uno puede pensar y decir, bueno, Dios nos mete en tentación. No, Dios no nos mete en tentación. Dios no nos puede meter en tentación, primero por esencia, y Él no nos va a llevar a un lugar indudablemente que lleve a dañar esa santidad y a hacer algo en contra de eso. Tenemos un versículo para ver, aquellos que toman nota, que está en Santiago capítulo 1, versículo 13 en adelante. Yo lo tengo acá. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni cada uno es tentado, es atraído y seducido. Y versículo 15 termina diciendo: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Ahí vemos claramente que Santiago nos habla de que dice que cuando alguno es tentado, tiene que decir que viene de parte de Dios, y nos aclara el porqué. Ahí viene el porqué, nos da la razón, el motivo de por qué Dios no lo puede hacer. Dice, porque no puede ser tentado por el mal, dice. Y ahí explica claramente, dice, ni Él tienta a nadie. O sea, Dios no va a llevarnos por ese camino de la tentación, porque Dios no puede hacerlo, porque Él es santo y no nos va a poder llevar por ese camino. Y nos explica de dónde viene y cómo uno cae en el pecado y cómo cede, y nos explica todo el proceso, pero nos enfocamos en la primera parte, que nos aclara que Dios no puede tentarnos. Ahora, pero cuando vemos entonces, si Jesús no está diciendo, y está en la oración diciendo, no nos metas en tentación, y Dios no nos tienta, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por dónde quiere ir? Es primero entender de que Dios no nos puede tentar, sino entender, ahí esa palabra cuando habla de tentación en el original, tiene que ver, y dice, se llama la palabra en el original, dice perasmos, significa esa palabra, que significa prueba. El original significa perasmos, pero tiene sentido que tiene que ver con prueba para que la entendamos mejor. Que tiene que ver con que Dios nos prueba con una calidad de fe mucho mejor. Así como lo hizo en Génesis 22, que empieza el versículo diciendo, y Dios probó a Abraham. ¿Se acuerdan que Dios empieza ese versículo, el capítulo 22, el primer versículo dice, y Dios probó? Bueno, en ese sentido está diciendo la oración de que Dios no nos meta, que nos va a llevar a veces donde nuestra fe va a ser probada y vamos a ver la calidad de nuestra fe, y Él está orando en esa dirección cuando habla de tentación, y que tiene que ver con la palabra prueba, que nos lleva a ver de cómo ahí la prueba, cuando nos vamos a dar cuenta, y tenemos que muchas veces es orquestada y dirigida por Dios. En Jesús está orando, de decir, Señor, no nos metas en esa prueba, en ese momento, que ahí vamos a empezar a entender algunas cosas que voy a seguir explicando, pero la palabra tentación, que tiene que ver con prueba. Porque muchas veces Dios va a probar nuestra fe a través de esta prueba, porque Él necesita conocer nuestra fe, nuestra calidad de fe. No, nosotros necesitamos conocer nuestra fe, la calidad que tiene hoy nuestra fe,
en el Señor. Un ejemplo claro, y aún hace poco lo estuvimos viendo, que nos puede ayudar a entender esto de la palabra tentación, que tiene que ver con prueba, y de que Dios muchas veces nos prueba y prueba nuestra fe, y nos damos cuenta en ese momento dónde y cómo está nuestra fe, y podemos verlo en la vida de Pedro. Pedro dijo unas palabras tan significativas, y vayan a Mateo 26 y lo vamos a ver, lo vamos a refrescar porque venimos en la hora silenciosa en Mateo, y tiene que ser aún un versículo conocido para algunos. Es la primera vez, si están escuchando por primera vez esta historia o este relato bíblico, que aparece en Mateo capítulo 26, versículo 33. Jesús va a anunciar algo que va a pasar en la vida de Pedro. Habíamos leído estos últimos días de este pasaje, que habían cantado el himno en el versículo 30, dice, para entender un poco, y Jesús y las ovejas van a ser dispersadas, pero ahí empieza y él va a hablar en el 33, que dice, pero Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, le dice Pedro. Esto de que las ovejas van a ser dispersadas, y Pedro se para y dice, mirá, Señor, yo no me voy a dispersar, yo me voy a quedar aunque todos se vayan. Jesús, el versículo 34 dice, cuando Jesús le responde, le dice, Pedro, mirá, esta noche, antes que el gallo cante, vos me vas a negar 3 veces. Y Pedro va a seguir la conversación y le va a responder a lo que Jesús le está expresando que va a pasar y que él va a hacer. Y Pedro, que dice, aunque me sea necesario morir contigo, Pedro afirma, no te voy a negar. Y sigue terminando la frase y dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, Pedro contagió a todos los demás, pero acá lo que nos interesa ver es que Pedro acá nos está diciendo de que él no lo va a negar, aunque todos se escandalicen en ese momento, él no lo va a hacer. Y Jesús está diciendo, Pedro, me vas a negar en ese momento. Ahora, cuando pensamos en esta historia, en el bíblico de los evangelios, no solo en Mateo, en Lucas, si van conmigo con Lucas 22, 31, vamos a ver un poquito en Lucas 22, 31, que va a estar lo mismo, pero va a ser, tiene otro énfasis, y Lucas lo presenta de otra manera al médico, a lo que Mateo nos presenta de lo que acabamos de leer. Lucas capítulo 22, versículo 31 dice, dijo también el Señor. Si se dan cuenta, en Mateo estaba la conversación, la comenzamos que estaba hablando Pedro, pero acá es el Señor que le está hablando directamente a Pedro y le está diciendo, Simón, Simón, y encima le llama Simón, Simón, como fue al principio cuando lo llama. Le dice, aquí Satanás os ha pedido, miren lo que dice, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a ver que Pedro la muerte. Estamos viendo que Pedro, miren lo que va a decir, pero comienza la conversación, ahora la vemos que el Señor está hablando, le está diciendo, mirá, Satanás te va a probar, y dice algo muy interesante. Yo he rogado, dice en la oración que le está expresando de Jesús, le dice, yo he rogado que tu fe no falte, probada, y como va a ser probada, ahí Pedro en el momento, y volvamos a Mateo, nos vamos a dar cuenta que sabemos que la historia cómo sigue y cómo terminó. Jesús le habló de que lo iba a negar, Pedro le responde que no, pero vemos que el Señor le está hablando de que lo va a probar. Y aun cuando Jesús está en Getsemaní, le dice a Pedro, que le dice a todos, pero lo encara a Pedro y le dice que le dijo a Pedro, velen para que no entren en tentación, le dijo el Señor. Porque iban a entrar en prueba. Y ellos iban a entrar en prueba por todo lo que iba a pasar, y Jesús se los advirtió, le avisó, pero acá en exclusivo a Pedro, por lo que Pedro iba a vivir. Y sabemos que Pedro, en el momento que estaba con todas las personas, sabemos que Pedro, en el momento que estuvo ahí, sabemos que Pedro lo negó, cuando estuvo ahí en medio de lo que Jesús le había avisado que iba a pasar, sabemos que Pedro fue zarandeado. ¿Y qué pasó con su fe? Su fe, evidencia de qué tipo de fe tenía, y Pedro se dio cuenta en ese momento realmente quién era. Realmente Pedro se dio cuenta quién era en ese momento como discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque fue probado, porque vino la tentación, porque era la prueba,
y el enemigo lo tentó en ese momento. Aún sabemos, muchas veces permite cosas, y aún a veces, como vemos en la vida de Job, que Satanás vino de recorrer, dice que se presenta y empiezan a hablar y conocemos que le dio el permiso a Satanás para que pruebe a Job. Pero estamos viendo de que acá en la vida de Pedro, vemos claramente esta palabra que es de tentación, que tiene que ver con prueba, y nos ayuda a ver que muchas veces la prueba va a evidenciar el tipo de fe. Es importante entender la diferencia entre las pruebas de Dios y las tentaciones de Satanás. Es algo que me encantó ver mientras estudiaba, porque cuando Dios nos prueba, y Jesús está orando por esos momentos que vamos a vivir de prueba, porque ahí nos da nuestra debilidad, y por eso el Señor después dice, líbranos del mal, porque ahí nos damos cuenta de cuán frágiles somos y las cosas que nos rodean, y en una de ellas sabemos que está el mismo diablo obrando para que nos pase lo mismo que Pedro. Pero en ese momento nos damos cuenta que Dios muchas veces también utiliza la prueba, y vamos a ver la diferencia entre la prueba de Dios y las tentaciones de Satanás. Y primero es entender que las metas de Dios en las pruebas son para mejorar nuestra fe, son para mejorarlas, son para santificarnos, llevarnos en ese proceso de santificación, y ahí Dios nos lleva por el camino de mejorar nuestra vida espiritual, nuestro carácter, nuestro compromiso, nuestras convicciones, un corazón más firme en el Señor. Llevamos, como decía, en la santificación, porque Dios nos santifica, pero también Dios nos purifica y quita muchas impurezas de nuestra vida. Si recuerdo un versículo, si van a Santiago capítulo 1, versículo 2, rápidamente en Santiago, vamos a ver un poquito lo que Santiago nos va a decir en cuanto a la prueba. Capítulo 1 de Santiago, versículo 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis diversas pruebas, dice, produce paciencia, dice. Ahí Santiago nos va a hablar de lo que va a producir la fe, la prueba. La prueba dice que va a producir algo, tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? De que produce paciencia. Y dice que la paciencia, más tenga la paciencia, dice su obra completa, para que seáis completo. Dice para que seáis perfecto, tiene que ver con algo completo. Y dice, y cabales sin que os falte cosa alguna, dice. Y ahí vemos el objetivo de la prueba, donde nos hace unas personas cuando hablan que ver con maduro en nuestra vida, de no perfectos ni libres de pecados, sino apuntamos a una madurez espiritual. Cuando habla de cabales, esta palabra en el griego tiene un significado que tiene que ver con todas las partes como un todo, en común. Y miren lo que está hablando Santiago, de que la prueba apunta a eso, y por eso decía que cuando vemos las pruebas de la meta que Dios tiene a través de la prueba, es para hacernos madurar, es hacernos que salgamos mejores en cual nos purifica, nos santifica. Y Job bien lo dijo en Job 23:10, yo se los leo solo para que tomen nota. Job dijo, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro, dijo. Esto está en Job 23:10, repito. Y Job dijo que él lo va a probar y va a salir como el oro. Y fue así, Dios lo probó a Job y lo sacó como el oro. Y como Santiago dice, que la prueba va a producir cosas en nuestra vida espiritual, y eso lo va a edificar, nos hace mejores, no perfectos, sino mejores como siervos de Dios, como hijos de Dios, y apunta a nuestra fe. Y por eso Job dice, el joyero prueba la joya y la lleva por un horno, y la prueba y la trabaja, y eso sale más reluciente, más brillante, y ahí nosotros brillamos más en este mundo y somos luminares, así como Pablo nos desafía en Filipenses capítulo 2. Ahora, Satanás lo que hace por medio de la tentación es destruirnos. Yo recordaba el versículo de Hechos 5:3, lo leía hoy a la... Se los leo, que Pedro le habla a este hombre llamado Ananías, que conocemos la historia, solo para mencionar el versículo, le dice Pedro a Ananías, y le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Sabemos que Ananías cae muerto y lo sacan de la iglesia en el comienzo de la iglesia primitiva y después a su esposa, pero Pedro dice algo claro, de que Satanás estuvo obrando en el corazón de quien, de Ananías. ¿Por qué? Porque lo llevó a ver la codicia de lo que él tenía del dinero y va a mentir, y él se queda
Satanás obrando te tienta a Ananías y Ananías cede a la tentación y le sale caro lo que pasa en esta situación que vivió Ananías y sabemos cómo terminó y vemos que la meta de Satanás con la tentación es destruirnos en nuestra propia vida. Ahora, es bueno pensar en esto que estamos hablando para entender esta palabra que tiene que ver cuando Jesús nos habla de la tentación, que estamos entendiendo que tiene que ver con la prueba. Lo vemos en Pedro, de cómo se probó su fe, de la calidad de su fe, se dio cuenta y vamos detallando más cosas como Job, de entender la diferencia de que la meta de Dios con la prueba y lo que hace Satanás con la tentación. Y yo me preguntaba algo cuando pensaba y entendía cuando Jesús hablaba de esto de la tentación que tiene que ver con prueba. Yo formulaba una pregunta y quiero que la pienses de cómo actuamos frente a la prueba que Dios nos envía. Ahora tenemos que orar para que Dios en esa prueba nos ayude porque vamos a reconocer que somos débiles y somos propensos, pero es importante cómo actuamos frente a la prueba que Dios nos envía. Pedro actuó de una manera, aún antes que Jesús se lo diga, él mostró una actitud y después mostró lo que Jesús le dijo que iba a pasar. Es bueno la prueba, ya que estamos estudiando qué significa esta palabra, que tiene que ver con prueba, cómo actuamos nosotros frente a ella. Y aún pensaba en este tiempo que estamos viviendo, tal vez, así como vimos cuando enseñé Deuteronomio, y ahora con más tiempo que ha pasado, que estamos en cuarentena, pensar cómo hoy está siendo nuestra vida en lo personal, nuestra fe, qué tipo de fe hay en esta prueba que tal vez estamos viviendo de parte de Dios, con todo lo que estamos viviendo, y ver cómo está nuestra fe. Y yo pensaba, ¿qué realmente está saliendo en este tiempo de nosotros? En el momento de prueba de Pedro, lo negó 3 veces, aún que no debía haber dicho, y en ese momento Pedro se da cuenta de cómo estaba su fe, pero también se dio cuenta qué salió de él en ese momento, y cómo se dio cuenta por lo que expresó, por lo que dijo, y salieron muchas cosas. Y ¿saben qué? En este tiempo nos damos cuenta qué salen de nosotros, qué cosas salen, cuáles son nuestras actitudes, qué salen en este momento, que tal vez puede ser esa prueba que estamos viviendo en este tiempo. Y es bueno pensar qué sale en los momentos de la prueba. En el nos toca estar viviendo, no olvides recordar de que todo siempre será orquestado por Dios y dirigido por Él en el momento de la prueba. Pero Jesús no solo nos está hablando esto de que no nos metas en prueba, sino vamos a entender cuando Él dice líbranos del mal también. Esa palabra líbranos, quiero explicar no solo la palabra tentación, sino también explicar esta palabra que tiene que ver, que habla de librarnos. En el original, esta palabra tiene un significado que tiene que ver de ser rescatado de un peligro constante. En el griego significa puomai, que tiene que ver de ser rescatado de un peligro constante. Cuando habla Jesús de librarnos, tiene que ver con que Él nos rescate de ese peligro constante que vivimos en este mundo. Sabemos que el príncipe de este mundo gobierna y hay un continuo de un montón de cosas, indudablemente, que están a nuestro alrededor y que genera un peligro constante para nosotros en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces nos contaminamos. Conocemos los enemigos, Satanás, la carne y el mundo. Entonces, en esa oración que está haciendo Jesús va dirigida en ese aspecto de que Él nos rescate de ese peligro constante que vivimos. ¿Por qué? Él habla de librarnos del mal y ahí tenemos que entender de nuestra naturaleza caída, de que somos muy vulnerables a las tentaciones. Tenemos que entender nuestra naturaleza humana y la anatomía de la tentación, bien dijo una persona. Por eso tenemos que entender cuán peligroso es nuestro pecado y cómo luce todo esto de la tentación también, porque cuando habla de líbranos, sabemos que hay un adversario y un enemigo que está ahí trabajando, pero vamos a ver, porque en otra versión dice líbranos del maligno. Cuando habla de líbranos del mal, dice otra versión líbranos del maligno, y te apunta indudablemente a Satanás. Y es algo interesante ver de que cuando vemos a Dios, cuando nos prueba, Dios siempre nos advierte. A Pedro le advirtió, en cambio cuando pensamos en Satanás, Satanás nos engaña
nos deslumbra, pero nunca nos dice todo lo que se trata esa tentación y todo lo que conlleva esa tentación. Nunca nos dice qué nos va a beneficiar en cuanto a esa tentación. Tampoco nos dice las consecuencias que... Y es algo entender que una persona bien decía, y mientras estudiaba y me gustaba, decía que a nuestra pecaminosa le encanta la tentación porque por naturaleza somos pecadores, y si pensamos cuando viene la tentación a nuestra propia naturaleza pecaminosa, él decía, le encanta la tentación. Y es cierto. ¿Por qué? Por la razón en cómo coqueteamos con el pecado. Aún si nos ponemos a pensar, muchas veces no cedemos a la tentación, aunque estamos en un peligro constante y podemos decir que nos libre, pero si somos sinceros, muchas veces no cedemos a la tentación. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Pero una persona bien dijo, si Dios quitara las consecuencias, estaríamos nadando en esos pecados que desearíamos cometer. Te lo repito, si Dios quitara las consecuencias que trae la tentación por ceder, nosotros estaríamos nadando en esos pecados. Sean cualquier pecado que a veces luchás y coqueteas tal vez en tu mente y en tu corazón, seas hombre, mujer, joven, como te encuentres, Él dijo que cederíamos, y es una gran realidad de la que muchas veces nos detiene en alguna medida. Y hay algo bien claro que quiero hablarte en esto de que cuando Él habla de la tentación, aún es interesante ver al enemigo obrando cuando hablamos de la tentación y de este momento de cómo Él obra. ¿Por qué? Porque en Mateo 4 vemos la tentación que Jesús tiene cuando está con Satanás ahí en ese que está siendo tentado. Vayan conmigo a Mateo capítulo 4 por un momento. Quiero mencionar algo que me llamó mucho la atención. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 por un momento. Y quiero mencionarte algo para entender en cuanto a esto de librarnos del mal y saber que está el maligno obrando, y la oración va dirigida a que Él nos guarde y nos libre, porque ahí estamos viendo la caída y de lo frágil que somos y lo vulnerable que somos a la tentación, y por eso aún en la prueba también muchas veces nos encontramos frágiles. El 4 nos habla y nos dice que fue tentado, o sea que fue llevado por el Espíritu, dice, para ser tentado. Y ahí uno diría, bueno, viste, Jesús no está hablando de que nos libre de la tentación, pero acá el Espíritu lo lleva para ser tentado. No, es para ser probado. Por eso la palabra yo te explicaba que tiene que ver con prueba, y acá aún en Marcos dice que fue impulsado por el Espíritu para ir. Y vemos que acá fue al desierto, nos dice para ser tentado por el diablo, fue probado. Y nos dice algo interesante, dice, después de haber ayunado y 40 noches, tuvo hambre, dice. Y dice el versículo 3, y vino a él el tentador. Es interesante ver que el tentador aparece después de que ayunó, pasaron en eso 40 días y 40 noches, y ahí viene que él tiene hambre. Y ahí en el momento que él tiene hambre, dice ahí el versículo, y viene a él recién el tentador. Y yo me preguntaba, mientras meditaba en esto, mientras estudiaba y tenía más claridad, y aún viendo cosas, hay algo que me llamó mucho la atención, y una persona bien decía, ¿no?, que el enemigo vino en el momento más preciso. ¿Por qué? Porque había un deseo. ¿Cuál era? Que dice que tenía hambre. Y en ese momento que había hambre, y ahí le ofrece. Y en ese momento es donde él viene, porque indudablemente hay una necesidad física de comer. Y ¿saben qué? Ahí es cuando viene el enemigo, en el momento con la tentación. Porque ahí Él nos va a que hay una necesidad, hay algo, un deseo que podamos tener, y nos va a tratar de hacer ver la necesidad, y hasta un punto nos puede llegar a hacer pensar que ese deseo que estamos teniendo, luchando, Él nos va a aparecer en ese momento porque estamos frágil, y Él en ese momento nos va a hacer creer o pensar que tal vez lo merecemos y lo necesitamos a eso. Entonces muchas veces surge, por dar un ejemplo, que una persona puede, por circunstancias que puede estar viviendo, y decir, bueno, ahora es el momento de tal vez, viene él sutilmente y te hace decir un poco de pornografía o algo inmoral que tenga que ver, y te lo mereces. Y tal vez hay un contexto en el matrimonio o en situaciones donde decís, mirá, están pasando ciertas cosas y por eso no lo tenés.
¿Y por qué no suplís tu deseo genuino a través de esto? Y te lo lleva a que vos lo suplas de una manera ilegítima, incorrecta, y una situación enfrentando. Jesús en este caso tenía hambre, y ahí viene la oferta en base a lo que él tenía, y muchas veces nosotros son de otros aspectos, de tener ganancias deshonestas, y así podríamos mencionar otras, pero viene en el momento muy justo, porque ahí nos encontramos vulnerables y nos lleva a ver que necesitamos y lo merecemos, y nos lleva a buscarlo de una manera incorrecta e ilegítima, que no es correcto. Aún, una persona decía aún que nuestras emociones no son racionales, y aún a dónde nos llevan en muchos momentos, porque a veces las emociones en ese momento donde estamos vulnerables y débiles es más fácil, y por eso él decía que no son razonables. Pero es importante también entender lo que Pablo dijo en 1 Corintios 10:13, que yo te lo quiero leer, y si tomás nota, anotá 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, rápidamente. Y veo cómo va pasando la hora rápidamente. 1 Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que nos dejará ser tentados, no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, Jesús nos enseña de la oración, y la parte libre nos estamos viendo con qué tiene que ver, pero es recordar esto también, que el Señor nos tiene que librar de aquellas cosas que constantemente estamos en peligro y estamos viendo al enemigo, la tentación de él, de cómo obra, pero es recordar también lo que dijo Pablo, de que Él no nos va a poner una tentación, una prueba de la cual no podamos sobrellevar, y dice que nos da la salida. Y algo interesante, muchas veces Dios nos da la salida, pero muchas veces nosotros le cerramos la puerta a esa salida que Dios nos da, no la tomamos y cedemos a nuestros deseos y a la tentación, y ahí es fallar. Dios nos da lo que podamos soportar. Aunque estemos en esa situación, tenemos que entender que Dios nos da lo que podamos sobrellevar, pero nos dice que nos va a dar la salida en esos momentos, que estemos enfrentando algo, y que realmente Dios nos va a ayudar, nos va a dar la salida, pero muchas veces le cerramos la puerta a la ayuda que Dios nos da, y eso muchas veces nos lleva a equivocar, aun cuando estamos viendo que tiene que ver ahí que está en un imperativo, y tiene que ver con una orden, aunque a Dios no le damos órdenes, pero tiene que ver con la intensidad en esa palabra, en esa oración, de que nos tiene que llevar a clamar y a pedirle a Dios que continuamente nos libre del mal. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque debemos entender nuestra naturaleza y lo propenso que somos, y por eso la intensidad. Y aun cuando sabemos que Dios nos da la ayuda y no nos va a poner algo que no podamos sobrellevar, es entender de la intensidad que tenemos que orar de esta manera, reconociendo lo que somos, reconociendo la lucha que hay externamente, entendiendo que Dios nos da la salida, pero esa oración debe ser intensa por la lucha que hay dentro de nosotros y aún fuera de nosotros con las ofertas que Satanás nos trae. Por eso yo decía que tenemos que entender lo peligroso de nuestro pecado. La tentación, el diablo va a estar con el Señor, es inevitable a veces que no venga muchas de las propuestas o situaciones que debemos enfrentar, pero por eso tenemos que orar en esa dirección, para que Dios nos libre, nos guarde. Que hoy leía y veía que decía él: no podemos hacer que los pájaros no vengan a nosotros, decía él, pero sí podemos hacer que ellos en nosotros. Y es cierto, o sea, va a venir, pero lo que nosotros sí podemos hacer es detener eso y que no se implante algún pensamiento, no sea algo que nos lleve indudablemente a desagradar a Dios. Y es importante aún pensar que en ese momento que nos va a llevar tal vez pensamientos o emociones que nos llevan a ciertas cosas, que nos llevan a pecar, en ese momento los tenemos para poder tener una prueba, pero rápidamente sacarlo. Muchas veces se queda el pensamiento, baja nuestro corazón, y ahí nos va a llevar a pecar. Y yo quiero terminar hablándote, para concluir,
de que quiero que pienses en cuanto a veces que la voz del enemigo es tan sutil y nos puede llevar a reaccionar de una manera incorrecta, como le pasó a Pedro, porque vemos que Jesús le dijo: Satanás te va a zarandear, y él está, Jesús lo permite. Pero es algo que yo veía hoy en la hora silenciosa y me llamó mucho la atención en los pasajes de Mateo 27, 39 al 43, y vamos rápidamente ya para ir terminando, y después vemos otro pasaje para terminar, que quiero terminar hablándote de algo que yo meditaba en esto, en cuanto a que el Señor nos libre del mal, pero lo vamos a enfrentar, vamos a lidiar con eso, y tengo que aprender algo muy claro de cómo el enemigo va a estar, pero cómo puedo hacer yo a veces para aprender a sus sutilezas que él viene, tengo que hacer. Y me encantó mucho porque lo medité hoy en la hora silenciosa, y después lo meditaba cuando estaba estudiando lo que hoy estoy compartiendo con ustedes. Ahí solamente el y en adelante dice: tú que derribas el templo, en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, creeremos en él. Confío en Dios, libre ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Es interesante ver todas las palabras que menciona. Las anoté porque me ayudó mucho en algo que me hizo pensar el Señor. Hay palabras que le hablan a estas personas y aún los líderes. Vemos las personas que estaban, que hay sacerdotes, escribas, fariseos, ancianos, y las palabras, cómo le injuriaban y le hablaban cuando Jesús estaba en la cruz y le decían, por ejemplo: desciende de la cruz, sálvate a ti mismo. Le decían: si eres el Hijo de Dios. Después decían: a otro salvó, no se puede salvar. Decían: si es el Rey. Y hay una que me marcó mucho que dice, ahí después habla, dice, decían, si él baja, dice, vamos a creer en él. Yo anotaba, pero la última que anotaba dice: confío en Dios, que le quiere, dice. Y todas estas apuntan a muchas cosas muy fuertes. Jesús no iba a bajar, estaba con su plan redentor, y él no iba a bajar, pero sabemos que estaba en un momento de una prueba muy, muy difícil. En ese momento, aunque él iba a llevar a cabo el plan redentor, ya lo iba a hacer. Pero cuando yo pensaba en mi propia vida y escucho en momentos de mi vida donde estoy enfrentando un momento, quizás no estoy yendo a la cruz, pero otro momento de la vida cristiana que son difíciles, y están esas voces, porque esas voces, si vemos todas las palabras, apuntaban solo a algo que se estaba llevando a cabo, y era el plan redentor. Por eso le decían: bajate de la cruz. Por eso le decían: salvate a vos mismo. Por eso le decían: si eres el Hijo de Dios, cuestionando la esencia, la deidad de Dios. Todo esto apuntaba a que él se baje de la cruz, apuntaba a que él se sabe él mismo, apuntaba, como te decía, a la deidad. Por eso le decían: si eres el Hijo de Dios. Apuntaba a su poder, porque decían: ¿por qué no te salvás? Apuntaba a su posición, porque decían: si eres el Rey de Israel. Entonces, como a la duda, por eso decían: si confío en Dios, a ver si le quiere que haga algo. Y yo me veía muchas veces enfrentando esto de prueba, de tentación, y esas voces que vienen, tal vez de mi propio corazón, o tal vez del enemigo que me hace poner: ¿y por qué no te bajás de la cruz, Leo, un momento? ¿Para qué seguir con este plan de la cruz? Si mirá la gente que vos ayudás, o lo que pasa, y mirá, ahora te están como diciendo a él, no, pidiendo que lo crucifiquen. En ese momento aún te hace pensar el enemigo, o tu propio corazón, tu propio pecado, en vez de que le decía: no, salvate, salvó a otro, ¿por qué no te salvó a vos ahora? Y te lleva a pensar en mirar tu propio mundo hacia adentro y dejar de mirar hacia afuera. Te hace pensar, y aún te lleva a dudar del amor del Padre, a cuestionar a Dios. Te lleva a pensar aún en la posición que tenés como hijo de Dios. Y vienen muchas sutilezas que podríamos mencionar y que trabaja en nuestra vida. Pensaba en Nehemías, vamos a leer por cuestión de tiempo, pero léelo en casa. Nehemías tiene un momento muy difícil que está viviendo cuando está levantando y construyendo los muros, y venían los enemigos y lo querían hacer salir de la obra. Y Nehemías dijo: estoy haciendo una gran obra. Y él se para y enviaron 4 veces al enemigo. Conocen la historia, léanlo en su casa. Nehemías capítulo 6, del 1 al 14, léanlo. Y él habla, y él para en lo primero que vienen, y él dice: estoy haciendo una gran obra. Y por eso él no se fue,
Después vemos que al enemigo lo mandaron 4 veces. Y ahí tenés que pensar, es persistente, miraba yo. Después él se para firme y constante, porque él se paró y él dijo, esto viene de sus corazones. Y aún yo miraba de que él decía algo muy cierto, que solamente te voy a leer ese versículo, y ya terminamos orando. Nehemías capítulo 6. Perdón si no lo leo por cuestión de tiempo, pero Nehemías 6, versículo 12, dice, y entendí que Dios no había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo había sobornado. Le habían mandado a alguien y le quería hacer que él entre en el templo. Por eso en el versículo 11 dice, entonces un hombre como yo ha de huir. Y varias veces él va a entender, y en el versículo 12 dice, entendí, dijo él, entendí que Dios no lo había enviado. Y por eso él se paró varias veces, dice que él estaba haciendo la gran obra, de que les dijo que eso venía de su propio corazón, él se paró firme, y él me encanta porque él dijo, no, entendí que no venía de Dios. Él supo discernir en ese momento que no venía de Dios. Y él supo discernir esto. Y por eso yo te hablaba de los pasajes de hoy de la hora silenciosa, cuando Jesús está ahí, en medio de esa situación. Y acá Nehemías nos da mucha más luz en cuanto a lo que te digo. De que él supo discernir todos los ataques que venían, aún la voz, y era tan sutil. Y yo quiero preguntarte si hoy estás discerniendo, identificando la voz de Satanás. A veces las voces le prestamos atención y oído y nos llevan a incitarnos, como te decían y le querían decir a Jesús, a que baje de la cruz, a dudar de Dios, a cuestionar. Empezamos a mirar nuestro propio mundo solamente, por eso le decían, salvate a vos mismo. Terminamos accediendo a cosas que no debemos hacer, y casi Nehemías, en el punto que está ahí, él supo entender, pero casi lo querían llevar a que él entre el templo y entrar, porque solo el sacerdote podía entrar. Ahí nos damos cuenta de dónde viene y tenemos que aprender a identificar. Quiero preguntarte si hoy estás escuchando la voz del enemigo en medio de lo que estás viviendo, si estás identificando, tal vez muchas cosas estuviste viviendo o prestando atención, y aún si te das cuenta, muchas veces las cosas que vienen y que uno escucha, las de Jesús que estaba en la cruz, venían de sacerdotes, de personas de influencia para el pueblo judío, el pueblo de Dios, y ellos mismos hablaban de esa manera. Y yo pensaba que a veces vienen comentarios y cosas de personas que podemos querer y apreciar, o cosas que, actitudes, y nos llevan a muchas cosas incorrectas en nuestro corazón, y a veces el enemigo quiere que pensemos y creamos eso, y nos llevan a cosas muy incorrectas. Por eso yo termino diciéndote qué pensamientos hay hoy en tu mente. Y por eso Jesús nos enseña esta oración de decir, Señor, líbranos. Señor, no nos metas en tentación, líbranos del mal, porque por todo esto que te estoy explicando, por nuestra propia naturaleza, por lo frágil que somos, por lo vulnerable que somos a la tentación, por nuestro propio pecado, porque hay un adversario que continuamente está sutilmente trabajando y no nos muestra las consecuencias, y por eso debemos que el Señor nos ayude en esos momentos de prueba, aunque no nos conscientemente en esos momentos que vamos a fallarle a Dios. Señor, no me metas en eso porque te voy a fallar, porque soy débil, o en el momento que venga la prueba, ayúdame a serte fiel, líbrame de ese momento y que pueda recordar tus verdades, tu palabra. Entonces de ahí nos vamos a dar cuenta la importancia de esta oración que Jesús nos enseña por nuestra propia condición, el adversario que tenemos, y aún, por eso Él termina con una adoración, ¿no? De pensar de que Dios nos creó para su gloria. Y qué bueno es aprender esta oración y por qué debemos orar de esta manera, por lo que te acabo de explicar. Así que, hermanos, espero le haya